59 y la otra la 71. La resolución 59 se instituyó el día 19 de abril, Día Americano del Indio, con el propósito de abordar la realidad social que nos caracteriza como continente. Esta breve presentación que voy a hacer se va a estar centrada de acuerdo a las recomendaciones que tienen que ver pura y exclusivamente al ámbito educativo. Tenemos recomendaciones de distintas áreas, pero la que me voy a centrar en este caso va a ser solamente en lo educativo. Entonces, como decía recién, nos caracteriza como continente, ya sea en las escuelas, los temas a tratar, como también en las universidades, a fin de motorizar un cambio cultural que garantice el respeto a la diversidad cultural, lingüística y socioeconómica. La resolución 71, que había dicho anteriormente, es a través de la cual se creó el Instituto Indigenista Interamericano, que depende de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ¿no? Y el instituto funcionó a partir del año, a partir de la adhesión de los países, y en Argentina firmó y se adhirió en el 45 y firmó esta resolución de adherirse en el año 1947. Desde entonces Argentina es miembro permanente de este instituto y adhiere esta fecha de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Yo recuerdo cuando era chico que el 19 de abril, como tantas otras efemérides que tenemos en la escuela, se dibujaba y se hablaba y se relacionaba el tema del 19 de abril como el Día Americano del Indio. A medida que fue pasando las distintas sistemas educativos, yo he pasado por más de 8 sistemas educativos distintos desde que comencé la primaria hasta ahora, y bueno, de ahí se fueron sacando, poniendo y modificando un poco esta fecha, digamos. Como decía anteriormente, en este primer congreso indigenista que se llevó a cabo en Pátzcuaro, en Michoacán, México, participaron representantes de los países, representantes de los pueblos indígenas de distintos países, en este caso más específicamente de 19. Quiero decir un poco que este escrito que tengo y que esta ponencia tiene que ver un poco con principalmente y gran parte la colaboración y el agradecimiento a Verónica Valeria Nercesian, que junto a ella hemos podido conversar y llevar distintos temas, pero también durante este tiempo a los distintos amigos que nos llevan a poder seguir en esta lucha reivindicatoria de los derechos de los pueblos indígenas, más en esta época en particular, en el día de hoy de reflexión. Hoy durante el día hemos tenido, yo particularmente, infinidad de invitaciones a Zoom que se están haciendo en estos momentos, en distintos puntos de Latinoamérica, como asimismo dentro de este país, ¿no? Pero tenemos este momento para poder compartir y reflexionar sobre los distintos puntos que tienen que ver con este Congreso Indigenista. Esta muestra, como dije anteriormente, es la primera vez que hablamos sobre la memoria. Siempre tenemos, ustedes lo irán viendo en la medida de los distintos expositores que se irán sucediendo en los demás días, y hemos decidido de alguna manera formar parte de esta muestra, de esta exposición, ya con esta nueva normalidad que tiene que ser con la virtualidad, de tratar de la memoria, ¿no? El hecho de reivindicatorio de los derechos y todo aquello que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestro ser, con nuestra existencia, que no es poca cosa en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial. Como decía anteriormente, se aprobaron 72 resoluciones en diferentes áreas, orientadas a garantizar los derechos de todos los habitantes del continente, en temas territoriales, lingüísticos, históricos, económicos y culturales, entre muchos otros. Yo, como decía anteriormente, me voy a centralizar específicamente en la parte educativa en unos puntos, a los cuales voy a desarrollar ahora a continuación. También se trataron temas y nociones de tierra y territorio, la diferenciación en cada uno de ellos, como también así el tema de la propiedad individual y o colectiva. También fueron tratados aspectos fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Las conclusiones que se han arribado, para mí entender, las más importantes, hay infinidad de ellas, pero yo traté de sacar 5 principales para mi humilde exposición en estos momentos para compartir con ustedes. Una tenía que ver con el reconocimiento de la importancia de las lenguas nativas, ¿no? Para el desarrollo y el desarrollo y el entendimiento de la cosmovisión y la integración de los distintos pueblos en la sociedad en la cual habita y se relaciona cotidianamente.
Otra de las conclusiones a la cual para mí es relevante tiene que ver con el fomento de la educación indígena. Una educación que que tenga que ver pura y exclusivamente con el cotidiano vivir, con lo que toca, con lo que ve, con lo que sabe y lo puede palpar, y no que sea algo abstracto que se lo tiene que imaginar puramente en la cabeza y tiene que hacer un esfuerzo como para interpretar y poder correlacionar y desarrollar en lo cotidiano en donde se desenvuelven las comunidades. Yo, por ejemplo, me desenvuelvo y vivo en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pero la Argentina es muy extensa y hay poblaciones indígenas en la cual para llegar a un pueblo tienen que hacer muchos kilómetros. Entonces, por lo tanto, la realidad sociolingüística y sociocomunitaria de esos pueblos es muy distinta a la realidad social y cultural a la cual yo me desenvuelvo cotidianamente. Otro de los puntos principales, o los cuales a mí me parece relevante, es el fomento y la elaboración de textos, ya sea en formato de lengua, de traducción, y todo lo que tenga que ver con lo cotidiano, con las historias vividas, con la historia oral, con aquellos que no están inscritos, digamos, y que se tiene como el conocimiento del día a día para el desarrollo del joven, de la joven, del adulto y de la familia toda en general. Y por último, en las que conclusiones se remiten en esos puntos que dije de este primer congreso, tiene que ver con la producción continua de la literatura. O sea, el alumno, el chico, la chica, el adolescente como el adulto, al ser formado en el sistema educativo, va teniendo cambios en el cotidiano vivir y entonces, por lo tanto, eso que decía el hecho de la nueva producción continua de los materiales lleva al proceso de modificación en el hábitat y en el cotidiano vivir. De ahí eran los puntos que a mi entender me parecían relevantes como para poder compartirles como síntesis un poco de las conclusiones de lo que se logró en ese primer congreso. Las recomendaciones que se hicieron a través de los pueblos indígenas hacia los gobiernos de toda Latinoamérica, recordemos que dije al principio que eran 19 países los que estuvieron presentes en ese encuentro, digamos, ¿no? Las recomendaciones en el ámbito educativo sería, hoy en día, para nosotros ponernos a pensar en lo que les voy a comentar con esto, tiene que ver un poco con, yo me remito a la escuela agrotécnica, digamos, ¿no? Y tiene que ver hace más de 50 años lo que ya estaban pensando nuestros hermanos con respecto a lo que pedían para las escuelas secundarias o las escuelas primarias. La dotación de agua potable, un bien común, ¿no? Esto es lo que pedían para que todas las escuelas debieran tener. Una biblioteca adecuada para la formación, recreación, ya sea por edades, ya sea del nivel inicial, el nivel primario, secundario y también la educación de adulto, ¿no? Hace ya más de 50 años, estos pedían los hermanos cuando se juntaron en aquel congreso. También otro de los puntos y aspectos relevantes que a mí me agradó poner en estas recomendaciones, de las tantas que hicieron, fueron los proyectos educativos que tenían que ver con la crianza de animales y de aves, para el tema del cuidado y la eliminación. En ese tiempo seguramente no había agrotóxico, pero la alimentación también era natural. Entonces, por lo tanto, el cuidado y la preservación de los animales de cría para la no extinción de esos animales que hoy en día sabemos que en muchos lugares ya no existen, digamos, ¿no? También la edición de periódicos, boletines y rótulos. Yo me imagino en una escuela media, en una escuela en donde haya una escuela técnica, en este caso, donde haya un laboratorio de química, y a la hora de rotular las sales, por ejemplo, donde a simple vista son todas iguales, y en vez de estar escrita en castellano, estuviese escrita en wichí, en cuom, en guaraní, digamos, ¿no? Entonces, ese mismo esfuerzo que el docente tiene que tener para entender eso, bueno, el mismo esfuerzo lo tienen que hacer los alumnos que están en el interior de nuestro país, como en el interior de cada uno de los países en los cuales hoy estamos presentes y compartimos en esta breve exposición, digamos, ¿no? Otro de las recomendaciones que a mi parecer me pareció relevante como para compartir, los talleres y la capacitación en el uso de herramientas y en el mantenimiento de la vivienda. Sabemos que de acuerdo a las distintas zonas en donde nos encontramos, el hábitat, la vivienda que tiene cada uno es muy distinta una con respecto a otra. Entonces, por lo tanto, el uso de herramientas y la capacitación en el mejoramiento de la vivienda fue una de las recomendaciones que pidieron los hermanos como para poder llevar adelante en materia educativa.
Otras de las recomendaciones es que los maestros estuviesen preparados para trabajar en las comunidades. Todos aquellos docentes que quieren ir a trabajar en una comunidad educativa, que estén a la altura de la circunstancia como para, así como están capacitados para el sistema occidental, con todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales, las ciencias duras, las historias, que también sean partícipes del cotidiano vivir en todo lo que tiene que ver con el hábitat cotidiano de estas comunidades, ¿no? Y por último, el perfeccionamiento continuo de los docentes, algo que aquí en Provincia de Buenos Aires o en la Argentina en particular lo tenemos como una costumbre, un hábito, pero estos hermanos tengamos presente que ya hace más de 50 años ellos lo pidieron, esta capacitación continua de los docentes como para ir mejorando, así como decíamos de los alumnos en la producción continua de los materiales, ellos también solicitaban que los docentes tengan una capacitación continua en estos aspectos que tengan que ver con la docencia, digamos, ¿no? Llegando un poquito más actual, en la Argentina, el reconocimiento de la diversidad cultural por parte del Estado Nacional se inició en el país recién en el año 1994, cuando la reforma de la Constitución Nacional reconoce la existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y fue reconocida de esa manera como la diversidad cultural que tenemos con una educación bilingüe intercultural, digamos, ¿no? Donde se nos pueda dar ese tipo de educación. Digamos que pasaron muchos años desde que ese congreso se juntó, hizo recomendaciones para que el Estado argentino tomara alguno de esos postulados como para recomendar y tener en cuenta hacia las poblaciones indígenas. Esto dio lugar a distintos programas, ya sea de distintos docentes, distintas universidades que llevaran adelante en materia educativa de la que se llama en Latinoamérica la EIB, Educación Intercultural Bilingüe. Es la educación dirigida hacia las poblaciones indígenas. Durante el 2002 y el 2003 se constituyó un equipo específico para la población intercultural en el Ministerio de Educación, dando lugar en el año 2004 ya específicamente el Programa Nacional de EIB, el programa de lo cual llevó adelante toda la educación intercultural en el Estado Nacional. Esto dio lugar en el año 2005 a una comisión de seguimiento. Esta comisión de seguimiento fue hecha y abordada por una convocatoria que hizo el Ministerio de Educación de la Nación, más de 300 líderes indígenas dedicados a la educación y dedicados a todo lo que tiene que ver con la cultura indígena en la Argentina. Nos hemos juntado en el Galpón de la Reforma, en el Palacio Pisurno, en el Ministerio de Educación de la Nación, para debatir durante varios días qué educación queríamos para la República Argentina. Luego de varios debates se ha armado una comisión de seguimiento en la cual quedamos 36 hermanos para dar lugar a lo que fue en el año 2006 la LEN, conocida como Ley de Educación Nacional, más específicamente en el capítulo 11, donde abordan los temas específicos de la IB en Argentina. ¿Estamos conformes con todo lo que se hizo ahí? No, pero sí estamos conformes en el sentido de que pasaron más de 50 años para que esos postulados que nuestros hermanos han dejado para que nosotros pudiéramos seguir, y yo creo que es digno de festejar y de reconocer de que en algún momento esos postulados se tomó en cuenta y se llevaron adelante. Seguramente queda mucho todavía para hacer, tenemos mucho para trabajar con el Estado, ya sea el Estado nacional, el Estado provincial, los estados municipales en materia educativa. Pero fue un comienzo que marcó una diferencia y principalmente tomando en cuenta en gran parte, en gran medida, esas recomendaciones que se dieron. Hoy la ley nacional y particularmente la modalidad EIB es de manera transversal a todo el sistema educativo. Está contemplado en el sistema educativo como una de las 7 modalidades que conforman el sistema educativo. Uno de los pasos más significativos que dio esta comisión de seguimiento, esta Ley Nacional de Educación, y particularmente el capítulo 11, que a través de esta comisión de seguimiento se ha podido conformar el CEAPI, el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. La resolución 1119 del año 2010 nos reconoce como órgano de asesoramiento y consulta en materia educativa en todos los niveles que tiene que ver con la educación en Argentina. Esto nos lleva ya sea en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, como en el municipal.
La diferencia entre el SEAPI de la República Argentina y los CEPOS que tiene Bolivia u otros países, que en Argentina nosotros tenemos un solo consejo educativo donde tenemos nucleados todos los pueblos de Argentina, mientras que en los demás países lo tenemos por pueblos y naciones. O sea, cuando nosotros comenzamos con un consejo educativo en el año 2005, ya Bolivia tenía 7 cepos. O sea, un consejo educativo guaraní, un consejo educativo aymara, un consejo educativo quechua. Bueno, Argentina va detrás de todos esos procesos reivindicativos que tiene Latinoamérica, pero fue un comienzo en lo cual mantenemos esto y este espacio que tenemos ahora de discusión, de diálogo, de debate, y del poder compartir en este día 19 de abril, para nosotros es un festejo y es un logro. Agradecer a todos los que hicieron posible esto, desde los funcionarios, las decisiones políticas que para llevar a cabo este proceso, y hasta aquellos que formaron parte de los distintos equipos y los distintos programas y de las distintas publicaciones que se fueron suscitando a través de este tiempo, bien dicho, desde el 2004 hasta la actualidad. Pasaron 54 años para ser reconocido en la diversidad cultural. Decía anteriormente que en el 1940 se hizo este congreso y en el año 1994 el Estado Nacional nos reconoce en la Constitución argentina. Pasaron 64 años para tener un programa oficial dentro del Ministerio de Educación de la Nación, luego de ese primer congreso indigenista. Y pasaron 70 años para tener un primer Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Es para festejar, es para festejar. Seguramente no estaremos de acuerdo en muchas cosas, hubiéramos dicho, bueno, lo podíamos haber hecho mucho antes. En algún momento se tomó la decisión política, como dije anteriormente, y lo tenemos y ahora hay que sostenerlos. Tenemos buen diálogo con el Ministerio de Educación, siempre vamos al hecho de poder colaborar y tener que fundamentar aquellas cosas que no estamos de acuerdo, en los términos que como docente nos corresponde y nos compete poder compartir y disentir en aquellas cosas que no estamos de acuerdo, pero seguimos construyendo una nación más justa, plural, y gracias a los amigos y compañeros que nos acompañan en el día a día y que podemos debatir y marcar una diferencia en aquellas cosas de que todavía entre todos tenemos que ir modificando en esta nueva Argentina que nos atraviesa ahora con esta pandemia y que nos cuesta más el hecho de poder comunicarnos y poder sostener las políticas educativas. Quiero agradecer una vez más, como dije, a Verónica Nercesian por el material que me pudo brindar y una síntesis de todo aquello que tiene que ver un poco con esta breve exposición que he hecho. También a los compañeros y amigos y hermanos del SEAPI con los cuales hemos compartido y trabajado y seguimos trabajando durante mucho tiempo. Como dije anteriormente, a los equipos técnicos que han hecho posible que el SEAPI hoy esté vigente y que esté trabajando mancomunadamente por ejemplo, en las últimas publicaciones que se entregaron por motivo de la pandemia, en los cuadernillos que se entregan en las escuelas, en todo y ancho y largo del país. Agradecer particularmente a cada uno de los que están atentos a mi exposición y a los panelistas que me van a suceder a continuación. Gracias por este tiempo y bueno, estamos atentos a que poder continuar y luego seguir con las consultas, preguntas y lo que diga de esta breve presentación. Gracias. Cedo la palabra entonces a mi hermano Nilo para que pueda continuar y hacer su exposición entonces. Chalto Mai, Jorge. Bueno, Mari Mari Pupeñi, Pulamien, Mari Mari Compuché. Como dijo Mauro, soy de los Toldos, también mapuche, de la comunidad llamada Tribu de Conqueo. Bueno, quiero agradecer a la Municipalidad Florencio Varela, a la Dirección de Artes Visuales por organizar este evento tan importante. Veo que hay mucha gente que está participando, que hay como 100 ahora, y también sé que hay muchos hermanos de otros países, ¿no? Que nos están mirando, de Perú, de Bolivia, también de Europa y también de Costa Rica. Me sorprendió un hermano al cual tengo mucho respeto, que se llama José Carlos Morales, y me saludó al comienzo de esta charla.
José Carlos, hemos participado juntos durante muchos años, nos conocimos en el 77, 1977, en plena dictadura, en la primera conferencia sobre los pueblos indígenas en Ginebra, en las Naciones Unidas. Así que me da mucho gusto que esté mirando este conversatorio y me gustaría que José Carlos Morales pudiera algún día también participar con nosotros, a que organicemos un evento internacional. Hemos organizado algunos, pero queremos seguir organizando porque también los jóvenes deben saber lo que pasó en aquellos años, ¿no? En aquellos años, como decía Jorge, ¿no? Que yo creo que la lucha continuó siempre a partir del 1492, durante la invasión española, la resistencia de los pueblos originarios fue continua. Lo que pasa es que trataron de ignorarnos y de someternos y aniquilarnos si era posible, ¿no? Esa formación, esa reunión que se hizo en Pátzcuaro, México, en Michoacán, en 1940, fue un comienzo de la preocupación de no más que preocupación, yo no sé cuál sería el pensamiento de esos gobiernos de ese entonces, pero fundamentalmente había un espíritu así de llamar lo que ya llamaban integración, que la integración significaba la asimilación y la asimilación significaba la desaparición de nuestros pueblos. Entonces, por eso la creación del Instituto Interamericano Indigenista, como le llamaban, dio paso a políticas gubernamentales en todo el continente, pero obviamente, como esa época muy paternalista, asistencialista y tendiente a la desaparición, ¿no? En 1957 se crea el convenio 107 de la OIT, donde realmente dice que para la protección de los pueblos indígenas y las minorías tribales y todo eso, eh, bueno, realmente lo que perseguía ese convenio 107 de la integración, como dije antes, la asimilación y la desaparición, tendía a eso y era ley, ¿no? Entonces, eso nosotros, bueno, en esa época no estamos, éramos muy chicos, pero sí no había pueblos contacto con otros países como estaban los gobiernos, no nos podíamos comunicar. Sin embargo, había resistencia en todo. Yo después tuve la oportunidad de conocer a algunos ancianos en Guatemala, en México, cuando viajé por ahí, estuve con ellos, y me contaban de que no estaban para nada de acuerdo con esas políticas asimilacionistas, integracionistas de los gobiernos de esa época. Lo que pasa es que tampoco podrían ir a quejarse y no había herramientas para, para organizarse y poder exigir derechos. Sin embargo, se avanzó en la organización indígena en todos los países. Nosotros aquí en Argentina comenzamos, yo era muy joven, estaba en Buenos Aires estudiando, y una vez mi tía, que también es la tía de Jorge, Jorge Cayuqueo, nos invitó a una reunión en la Plaza Flores en Buenos Aires para hablar de temas indígenas, ¿no? Entonces en esa reunión nos encontramos diferentes hermanos indígenas de varias provincias que vivían en Buenos Aires o que estaban de paso, y fue una gran oportunidad para conocernos. Ahí comenzamos a pensar que era muy necesaria la conexión, la organización, el estar en contacto y buscar un mejor porvenir para nuestra gente, ¿no? Un mejor futuro, y nos dimos cuenta que la opresión era la misma en todas las provincias, así que comenzamos a organizarnos, formamos un centro indígena donde mi tía, como dije antes, Elena Cayuqueo, y el hermano Eulogio Frites, un hermano Coya que estudiaba Derecho en esa época, que más tarde fue un brillante abogado, defensor de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Desgraciadamente ya no está con nosotros, pero Eulogio fue realmente un luchador, fue un precursor, y con él caminamos mucho hasta que a principios de los 70, durante el auge de la política, logramos organizarnos mejor, formamos una comisión que se llama Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas, en la cual viajamos a las provincias, ¿no? En esa época no teníamos ningún tipo de asistencia económica para nada. Con nuestro dinero nos viajábamos a las provincias, que llevábamos a veces un día y algo de viaje al norte o al sur, para reunirnos con nuestros hermanos. En
72 se llevó a cabo un encuentro importante en el Chaco, en Formosa, donde también asistimos, en resistencia de los pueblos Com, Huichí, y bueno, y Mocoví. Y la cuestión es que después, en el año 73, también se llevó, el 72 mismo se llevó a cabo el primer encuentro de los pueblos indígenas de todo el país, que se fue organizado por la Confederación Mapuche Neuquina, así se llamaba, o creo que se llama así todavía, y con el auspicio del gobierno de Neuquén, que había un señor tipo feudal que se llamaba Zapag, que habían gobernado por muchos años en la provincia de Neuquén, ¿no? Con una política muy paternalista, muy asistencialista. Protestamos por esa actitud paternalista del gobierno, eso nos costó que nos criticaran, pero sin embargo nos sirvió para que ahí pudiéramos juntarnos los pueblos indígenas, las personas indígenas de diferentes partes del país, ¿no? De Colla, de Jujuy, de Toba, del Chaco, Formosa, de la Patagonia. Así que fue muy, muy interesante esa reunión y a partir de ahí empezamos a caminar juntos. Después en el 74 ya estábamos organizados de alguna manera, viajamos a Paraguay al primer encuentro indígena del Cono Sur, organizado por la Universidad de Paraguay. En Paraguay ocurrió algo atroz en esa época. El gobierno, tú sabes que Paraguay estuvo gobernado por un dictador militar que se llamaba Stroessner, Alfredo Stroessner, que gobernó el país por más de 40 años a sangre y fuego, ¿no? Reprimía a la gente, a los que se oponían los mataba, y en esa época cazaban a los indígenas, los terratenientes en Paraguay, que los cazaban para apoderarse de sus tierras, ¿no? Así que hubo un antropólogo alemán que denunció esas atrocidades y fuimos nosotros a apoyarlo, y se hizo un encuentro que dio como resultado que vinieron hermanos de Canadá y nos invitaron a un encuentro que se llevaría a cabo en 1975, ¿no? Entonces en el 75 se llevó a cabo un encuentro en Port Alberni, en Canadá, donde se formó el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, del cual les hablé hace un rato, del cual José Carlos Morales fue presidente por muchos años. Así que, bueno, toda una historia, ya en 1973, también en Buenos Aires hubo varias reuniones, pero también comenzaba todo el auge del movimiento político, los movimientos, distintas facciones, había mucha organización política y bueno, el peronismo era muy fuerte, lo que la lucha era para que regrese Perón del exilio que estaba en España, entonces esa lucha llevó a muchos de los jóvenes, ¿no?, a formar organizaciones, hasta organizaciones armadas, y los militares empezaron a actuar, no solamente los militares, sino también dentro del propio partido peronista, perdón, que había grupos derechistas, fascistas, organizaron un grupo armado que llamaba AAA, Alianza Anticomunista Argentina, para aniquilar a aquellos subversivos, a la gente que se les oponía. Así que se formó en la época del peronismo, donde la señora Isabel de Perón, que después fue la viuda de Perón, se formó la Alianza Anticomunista, donde fuimos amenazados, varios de ellos yo, fui amenazado, me acusaban de comunista, de como era en esa época, de subversivo, así que fue una época muy, muy dura, tuvimos a veces un poco escapados, hemos formado una asociación indígena de la República Argentina, así se llamaba, todavía está en la calle Balbastro, en Chacabuco, y ahí nosotros formamos esa asociación con el fin de hacer valer nuestros derechos, ¿no? Hacer lobby en el Congreso, visitar las comunidades, organizar congresos, pero la represión fue muy fuerte, ¿no? Hubo una amenaza por parte de grupos paramilitares, como dije antes, y donde yo tuve que andar bastante un poco escondido en esa época, y en 1977 fuimos invitados a la primera conferencia sobre los pueblos indígenas en la ONU, como dije antes, y acudimos ahí con el hermano Juan Navarro del Centro Colla, que también era parte del AIRA, la Asociación Indígena de la República Argentina, y a mí me tocó hablar ahí la primera vez en las Naciones Unidas, impresionante, porque nunca habíamos ido a Europa ni habíamos subido a un avión, ¿no? Así que fue una cosa muy nueva para nosotros, fue impresionante todo ese encuentro que fue en las Naciones Unidas, y me tocó hablar, y cuando bajé del escenario
el embajador de la dictadura militar de Videla, era un civil que se llamaba Gabriel Martínez, me saludó y me dijo que quería hablar conmigo, que me citó a la embajada como una orden, ¿no? Que fuera el otro día a la embajada a hablar con él. Así que fuimos con el hermano Navarro y ahí empezó a decirnos si éramos del marxismo internacional, del comunismo internacional, que había una campaña en contra del país. Le dijimos que no, obviamente, pero bueno, de todos modos, al regresar de Ginebra, después de 10 días de estar participando, vinieron las amenazas, Eulogio Fritte me dijo, te van a andar buscando los militares porque dice que hablaste mal del país. Así que fue el comienzo de andar escapando, y mientras tanto muchos hermanos eran reprimidos, mucha gente fue muerta, acribillada a balazos, sabes que hay 30.000 desaparecidos y asesinados en Argentina, así que fue toda una época muy cruel, muy triste. Finalmente, en 1979 logré salir del país y bueno, viví en varios países, como dije antes, viví en Perú, después en Bolivia, hubo un golpe militar en Bolivia del general García Mesa, tuvimos que salir nuevamente a Perú, habíamos formado un Consejo Indio de Sudamérica en Cusco en 1980, y los militares mandaron algunos personeros militares a denunciarme al Perú, allá, unos que se decían indígenas, que eran peronistas también, fueron a denunciarme al Perú, imagínense, para decir que yo era comunista, ¿no? Bueno, todas esas cosas que pasamos, luego del Perú también me negaron la visa porque era extranjero y estaba en actividades políticas, así que tuve que emigrar también de Perú, fui a vivir a Francia, estuve un tiempo, me cansé de Europa y al final estaba por ir a México, pero terminé viviendo en California, en San Francisco, y ahí me quedé un tiempo donde formamos un centro de apoyo a los pueblos indígenas de todo el continente que se llamaba SAIC, sobre derechos humanos y derechos indígenas. Eso fue muy interesante porque, y también muy triste porque me tocó presenciar lugares donde se masacraba hermanos como en Guatemala, El Salvador, donde te estábamos apoyando, en Colombia, también estuve en Chile. Fue una época muy triste y teníamos ese centro de información sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, también tuvimos en la época de los zapatistas en México. Y bueno, conocimos a todos esos hermanos del continente y fue una época muy triste, pero también muy enriquecedora para mí, porque aprendí mucho de los hermanos y hermanas de todo el continente y bueno, en este momento estoy escribiendo mis memorias, ¿no? Un libro sobre la historia de las visitas y la formación política, de cómo se fueron formando las organizaciones en esa época en los diferentes países. Casualmente ayer estaba hablando con hermanos de El Salvador y Guatemala, ¿no? Así que estoy pensando en visitar en algún momento como motivo de mi libro, ¿no? Que tengo toda la información, pero necesito hacer algunas entrevistas. Y también en México, donde tengo muchos amigos, hermanos, y bueno, en todas partes, ¿no? Así que he tenido la suerte de estar vivo y espero que la pandemia me deje vivir para terminar el libro, o quien sea, pero tengo que hacerlo porque es importante que los jóvenes tengan esa información que no conocen, lo que pasó acá en aquellos años, ¿no? No conocen las luchas que hubo en aquellos años y hoy logramos, como dije antes, ¿no? Después del 77 formar ese grupo de trabajo sobre los pueblos indígenas en la ONU, en Ginebra, donde viajábamos todos los años para hacer contribuciones. En 1989, a propuesta del grupo de trabajo nuestro de Naciones Unidas, logramos que la OIT apruebe el convenio 169, una propuesta que elaboramos nosotros en las Naciones Unidas durante esas 2 semanas de grupo de trabajo que nos reuníamos todos los años. En el 89 se aprobó el 169, se abolió, se disolvió el 107, que era muy paternalista, y hoy es el 169, es un instrumento que lo estamos usando, ¿no? Porque es muy importante, lo mejor que tenemos en cuanto a derechos. También está la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada en 2007, en septiembre de 2007, pero sin embargo eh, eh, no es vinculante en el sentido de que no es un convenio. El convenio es obligatorio
y muchos hermanos no lo saben, pero los convenios internacionales de Naciones Unidas están sobre las leyes nacionales. Así que los gobiernos están obligados a cumplir los convenios internacionales. Por ejemplo, hace poco hubo un fallo en la provincia de Neuquén, hace 2 o 3 semanas, donde se obliga al gobierno de la provincia a reconocer los derechos de los pueblos indígenas en un municipio que se llama Villa Pegüeña, donde el gobierno provincial, sin consulta, como dice el convenio 179, sin consulta previa y consentimiento informado, formó un municipio en territorios indígenas. Entonces la justicia está ordenando que se vuelva atrás y que dé participación a los pueblos indígenas en rediseñar ese municipio en la provincia de Neuquén. Así que bueno, esos son logros que se han ido consiguiendo. Creo que no, la situación sigue cada vez peor no solamente con la pandemia, sino con la negación de los derechos indígenas, a pesar de gobiernos democráticos, ¿no? De que estamos teniendo acá, la represión en contra de los pueblos indígenas continúa y hay como un plan sistemático, diría yo, de aniquilamiento, de hacernos desaparecer, ¿no? O sea, todas las propuestas y promesas que se han hecho de hacer un relevamiento territorial para después reconocer los territorios indígenas, no lo hacen. ¿No? Estamos yendo muchos años en posponer, posponer y posponer los relevamientos territoriales para dar paso al reconocimiento territoriales y no lo están haciendo. Así que bueno, ahora comenzó un poco en este gobierno, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hacer un trabajo de relevamiento en algunas provincias, pero va muy lento y esperemos que eso se pueda acelerar. Mientras tanto, bueno, se está demorando y mientras tanto con la pandemia se están aprovechando los gobiernos provinciales para seguir apoderándose de los territorios, reprimir a la gente, y como la gente no puede salir de sus casas por la pandemia, las compañías desmontadoras, los que se apropian de las tierras, siguen haciendo el trabajo, ¿no? Yo en Los Toldos, por ejemplo, ahí estamos sufriendo las consecuencias de la contaminación por parte de las compañías sojeras, y que no solamente sojera, de maíz, de trigo, que fumigan todo el tiempo y están envenenando a la gente, los animales y toda la biodiversidad. Así que hay una lucha tremenda y por suerte hay muchos compañeros y compañeras ambientalistas que también están trabajando fuerte en la defensa de los territorios y con los cuales estamos haciendo alianzas, ¿no? O sea, ha cambiado bastante, hay un reconocimiento de parte de la sociedad y de los grupos ambientalistas, sobre todo, y algunos sectores de izquierda, el reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que es el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, como lo reconoce las Naciones Unidas. Estamos proponiendo un poco la reparación histórica por todas las masacres que, que ha cometido el Estado argentino a través de los militares que nos han avasallado, han masacrado a nuestro pueblo, por ejemplo, el pueblo mapuche fue diezmado, como el 60% de su población fue aniquilada, ¿no? Entre 1860, 1855 a 1890, creo que Diana lo va a mencionar con más precisión, porque ellos han hecho una investigación sobre el genocidio. Así que estamos trabajando en esto, estamos proponiendo realmente diciendo que esta sociedad capitalista que se instauró acá, con un sistema muy europeo, ¿no? Tipo feudal de aquella época, está vigente hasta hoy día y ya no es sustentable, no es justo, no es armonioso, está en contra de la naturaleza porque está basado en la acumulación de capital y estamos proponiendo este país, ¿no? Que se tiene que cambiar la situación en que estamos viviendo y el sistema de acaparamiento de tierra debe terminar, porque si ustedes como decían hace un rato, ¿no? Argentina es un país muy, muy grande, ¿no? Hay más de 5.000 kilómetros de una punta a la otra. Y si ustedes recorren la provincia, por ejemplo, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, parte de Neuquén, La Pampa, van a ver miles de kilómetros que están todas tierras en manos de terratenientes. Gente que se apoderó, hijos de militares, después la vendieron, son terratenientes, y grandes compañías que están produciendo soja y otros granos transgénicos para comercial, exportar, ¿no? Para hacer dinero. Y el gobierno promueve eso. Entonces, para eso
tienen que fumigar, ¿no? Envenenar la tierra, y nosotros decimos que esto ya no va más y que tienen que parar. Muchos hermanos de las comunidades han sido desalojados de sus tierras y están viviendo en los centros urbanos, en las villas miseria, como le llaman acá, y también otros campesinos. Entonces es una sociedad no sustentable, cada vez hay más militarismo, más policías, más represión, y esto en algún momento va a reventar. Así que bueno, esto no es justo, y ojalá que cambie pronto. Quizás los más viejos como nosotros, como yo, no lo vamos a ver, pero sí estamos trabajando para que eso cambie, ¿no? Para que los jóvenes tomen la posta, tomen la antorcha y lleven al camino a sus pueblos a la liberación, ¿no? A vivir una sociedad más justa y más armoniosa. Así que si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, alguna sugerencia, lo podemos responder. Así que gracias por escucharnos, gracias a los oyentes, y bueno, estaremos en contacto. Mi correo, si alguien quiere contactarse, es nilocayuqueo5@gmail.com, y ahí estoy para responder algunas inquietudes. Gracias, compañero. Le damos la palabra a Diana. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy impresionada por la cantidad de asistentes que tiene este panel. Es bastante impresionante, y además porque veo muchas caras conocidas, ¿no? Del ámbito de la militancia y también compañeros, ¿no? Del ámbito académico, gente que hace mucho tiempo se viene preocupando por estos temas. Así que bueno, para mí es una presión bastante grande, y además encima los compañeros me acaban de dejar la vara alta, así que bueno, vamos a ver cómo podemos continuar con esto. Bueno, los compañeros tanto Jorge como Nilo, estoy pensando, ¿no? Cómo podemos encontrar un hilo conductor entre todo. Ellos lo que nos han mostrado, los dos, cada uno desde su exposición, es cómo en estos países americanos que se han construido sobre la base de un genocidio de los pueblos originarios, y que especialmente en el caso argentino se han presentado como países europeos, principalmente en el caso argentino. Sin embargo, estos países han tenido que chocar con la cabeza dura, ¿no? De los originarios, los militantes de los pueblos originarios, que a pesar de todo, y eso se vio mucho en la exposición que hizo Nilo recién, a pesar de todo, atravesando distintos periodos, atravesando dictaduras y también atravesando periodos constitucionales en los cuales, sin embargo, la represión continúa, y ellos siguen levantando los reclamos, ¿no? Y las banderas de la justicia, la bandera del reconocimiento, ¿no? En el caso de Jorge, además, nos puso en contexto respecto de lo que se trata hoy, ¿no? La cuestión de esta declaración del Día del Indio, que parece como un hecho, visto desde hoy, uno dice, bueno, es un poco como ingenuo, parece, ¿no? Es algo como puramente simbólico, Día del Indio, suena como una antigüedad, y sin embargo es interesante, bueno, como lo marcó recién Jorge, ver cuando uno entra a leer lo que son las declaraciones, las conclusiones del Congreso en el cual se decidió la celebración del Día del Indio, que esos reclamos siguen todavía vigentes en gran medida, porque no se ha cumplido con esos reclamos, y al mismo tiempo también saber que también se está trabajando, es decir, no quedarnos solamente en la idea de que falta mucho por hacer, sino que, como mostraban los compañeros, se está trabajando mucho, y se está trabajando mucho sobre todo por la iniciativa y por la insistencia de la militancia de los pueblos indígenas en combinación con aliados, ¿no? Que vienen de otros sectores, de la academia y de la política también, algunos sectores de la política con los cuales se puede trabajar, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. Pero yo quería, poner, lo que voy a hacer es poner un poco en contexto ese momento, ¿no? de 1940, y de ver qué pasaba en ese momento y por qué puede ser importante acordarnos hoy de ese Congreso de Pátzcuaro. Como dije, ¿no? Y creo que no me voy a explayar mucho en esto, porque creo que todos estamos de acuerdo acá en que hubo un genocidio de los pueblos originarios. No quiero entrar tanto en detalle para que no se me vaya el tiempo, pero en todo caso no hay problema después en volver sobre esto y lo seguimos hablando.
hubo un genocidio de los pueblos originarios. Tenemos un país, en nuestro caso, en Argentina, que se vanaglorió, digamos, sus clases dirigentes se vanagloriaron de haber acabado con lo que se llamaba el problema indígena y haber dejado un territorio disponible para la colonización europea, ¿no? Esto que se manifestaba así a fines del siglo XIX en el discurso, que era un discurso para atraer inmigrantes europeos, decir, vengan, que acá está la tierra vacía, que se les va a entregar tierras a los inmigrantes, y porque además había una voluntad, digamos, biologicista de cambiar lo que se llamaba la raza. En ese momento se hablaba de la raza y había políticas explícitas de lo que se llamaba eugenesia, es decir, el mejoramiento de la raza blanca en el país. Es decir, la Argentina tuvo un propósito declarado, ¿no?, de ser un país europeo. Y esto un poco en la normativa y en la política se refleja en que si pensamos, por ejemplo, que la primera ley indígena se sanciona en 1986, ¿sí? Es decir, muchos años después de que esa generación del 80 hiciera las campañas militares para, digamos, arrebatar los territorios y para dominar a la población indígena, pasaron más de 100 años hasta que se les ocurre por primera vez hacer una, y como decía Nilo, eso tiene que ver también con la iniciativa de, por ejemplo, de lo que era el AIRA, de Eulogio Frites, que fue el redactor de gran parte de esa ley. En 1986, el Estado argentino reconoce que parte de sus ciudadanos son indígenas y que hay que organizar un poco las relaciones entre el Estado y la gente indígena. ¿Por qué no se había hecho antes? Bueno, porque había un paradigma que pensaba en la extinción o en la subordinación, donde no hacía falta, porque ¿para qué, si somos europeos, para qué vamos a tener una ley de política indígena? Entonces, lo que había, ¿no?, era, lo que hubo los 100 años anteriores fueron iniciativas puntuales que tenían que ver, por ejemplo, con la administración de ciertos territorios donde se les reconoció el derecho a habitar a ciertos caciques, a ciertas familias. También hubo proyectos de ley y algunas leyes que se sancionaran por ejemplo, de derecho laboral, donde se incluían ciertos artículos referidos al trabajo de los indígenas en los obrajes, en los ingenios. Había cierta normativa sobre qué capacidades o qué atribuciones tenían las misiones religiosas, ¿no? Porque gran parte de la política indígena, el Estado, desde fines del siglo XIX, lo delegó en las misiones religiosas, ¿no? Que se sedentaricen y que vivan en las misiones religiosas y que los curas se ocupen. Y había también, bueno, comisiones asesoras, entonces uno encuentra que gran parte del discurso normativo tiene que ver con el funcionamiento de comisiones asesoras para la integración de los indígenas. Es decir, ese tipo de armado que no llega a institucionalizar una política. Por eso digo, muy, muy ya a fines del siglo XX y gracias al trabajo de las organizaciones indígenas se empieza a organizar la política indigenista en Argentina. En el momento en que estamos bastante lejos, son 4 décadas antes, ¿no? Entre 1940, y pensemos que en 1940, ¿no?, es este congreso al que nos hemos referido, el congreso que se realizó en Pátzcuaro, y es en 1945 que el gobierno nacional, por decreto del 9 de abril de 1945, adopta para la Argentina esa recomendación que se hizo en el Congreso de Pátzcuaro de que se instituya el 19 de abril como Día del Indio. Es decir, esa idea de que surgió en el Congreso de Pátzcuaro de que el 19 de abril sea el Día del Indio no se adoptó en Argentina inmediatamente, sino que pasaron varios años, en 1945. Y lo notable es que ¿en qué periodo político, digamos, se produce esto? En 1945 el Congreso Nacional no estaba funcionando. Es decir, el Congreso Nacional estuvo cerrado entre 1943 y 1946. Fue un momento, digamos, de suspensión de las instituciones, de la Constitución, ¿sí? Entonces, uno de tantos tiempos que tuvimos con suspensión de las instituciones. Entonces, por eso es un decreto, digo, no vamos a encontrar una ley sobre esto porque no había Congreso funcionando, ni nacional ni provinciales. Entonces, por decreto, el gobierno que estaba en ese momento, y que recordemos que es el momento en que
había una institución, una agencia del Estado que era la Dirección de Protección al Aborigen, que estaba dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que estaba a cargo del entonces coronel Juan Domingo Perón. Estamos en el año 1945, ¿no? Unos meses antes del 17 de octubre. Perón es secretario de Trabajo y Previsión, y en esta secretaría es que está contenida, digamos, toda la temática indígena. ¿Cuál era la temática indígena en ese momento? Para el Estado, organizar el trabajo de los indígenas en los ingenios, en los obrajes, ¿sí? Y también, digo, hay que reconocer también, hay algunas personas, como por ejemplo Enrique Maces, que es un investigador de la Universidad del Comahue, que lo estudió durante muchos años. Durante estos años, 1945, 1946, 47, se establece una figura que es la del inspector de trabajo en zonas indígenas, y que muchas veces este inspector de trabajo, y se forman los inspectores de tierras también, son caciques, son loncos, son personas, digamos, autoridades originarias que hacen como de intermediarios entre las comunidades y el Estado, ¿no? Entonces, si bien no había todavía una ley indígena, pero empieza a haber en esos años una idea de recoger las iniciativas y las voces de la gente indígena y de alguna manera recogerlos desde el Estado para resolver problemas puntuales. No hay una política indígena orgánica, pero sí se tiende a resolver problemas puntuales. Entonces, por ejemplo, hay muchas comunidades que han podido resolver problemas por ahí de territoriales, con un vecino que les está corriendo los alambrados, etcétera, gracias a que recurren al inspector de tierras, y ese inspector de tierras es, por ejemplo, por decir un nombre conocido, el lonco Faki Prafil, ¿no? En Río Negro, que fue inspector de tierra y que resolvió, haciendo así esta intermediación, resolvía algunos de los problemas puntuales, ¿no? Bueno, ese fue, digamos, el contexto. ¿Y qué es lo que tiene de interesante, además, que se haya establecido, que se haya recogido entonces el Día del Indio propuesto por el Congreso de Pátzcuaro? Porque se podría haber establecido un Día del Indio porque sí, y no necesariamente en la fecha que lo había recomendado el Congreso de Pátzcuaro. Porque esto implicó por primera vez, y esto sí es interesante, por primera vez implicó en un gobierno argentino reconocer y adoptar las recomendaciones de un espacio indigenista, ¿no? En un Estado que había pasado toda la década del 30, ¿no? Piensen que esto es 1945, ¿no? En 1940 el Congreso de Pátzcuaro, en 1945 se adopta en Argentina, pero habíamos pasado toda la década del 30 con una exacerbación a nivel local de los discursos racistas, había, digamos, posturas incluso muy cercanas a lo que era el avance de la derecha en Europa con el nazismo, y un discurso racial europeizante muy marcado, ¿no? Y sin embargo, bueno, se da este golpe de timón, por eso digo, es muy interesante que en ese momento, en 1945, se haya decidido no solamente instaurar un Día del Indio Americano, que abre la puerta, aunque sea desde lo celebratorio, desde los actos, desde los discursos, abre la puerta a que se pueda empezar a reconocer lo que, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen decía, la deuda que los estados tienen hablaba de la deuda de los estados hacia los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, acá empieza a poder hablarse de eso en escenarios oficiales, y además lo hacen, digamos, en comunión con un discurso indigenista que se había producido en México gracias a la intervención de intelectuales y políticos de otros países de América donde este indigenismo era mucho más marcado, ¿no? Porque lo cierto es que Argentina participa de este Congreso de Pátzcuaro en 1940, pero con una participación bastante secundaria, ¿no? Si vamos a ver, después voy a detallar un poco más esto, pero digamos, Argentina en este sentido lo que hace es copiar, ¿no? Tomar discursos que habían sido producidos en otros países, pero venía con mucho retraso en este pensamiento la Argentina, respecto de lo que se estaba haciendo en México, en Perú, en Bolivia, ¿no? En Ecuador. Para poner una definición, cuando hablamos de política indigenista, hablamos de todas las políticas del Estado respecto de los pueblos indígenas. Esas son las políticas indigenistas.
Pero en estos años se hablaba de indigenismo, era el indigenismo intelectual o el indigenismo en el campo del arte, de la literatura, de la filosofía, y tenía que ver con posturas específicas de denuncia, ¿no? De esto que decíamos, la deuda con los pueblos indígenas que Irigoyen la tomaba de Mariátegui, ¿sí? Había intelectuales como Mariátegui, como Vasconcelos, que desde la década del 20, del 30 venían denunciando la desigualdad y las injusticias que se habían producido con los pueblos indígenas. En el caso de Mariátegui, tratando de asociar esta denuncia con un planteo proveniente del marxismo acerca de la estructura de clases de estos países. Es decir, juntaba el análisis de la estructura de clases con una reflexión sobre lo que había pasado históricamente con las masas humanas que ocupaban el lugar de la masa trabajadora en América, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores en América? Bueno, son en gran parte los descendientes de los pueblos indígenas. Entonces, también se suma a esto la Revolución Mexicana en 1910, que impulsa un discurso indigenista. Hay intelectuales como, por ejemplo, Manuel Gamio, que hablan y llevan este discurso indigenista al gobierno, y en 1940 quien está en el gobierno en México es Lázaro Cárdenas, que se asume como indigenista. Entonces, México le da un impulso enorme, y eso se nota en que el Congreso, no solamente este Congreso se realizó en México, sino que la cantidad de participantes de México son mucho, o sea, los mexicanos ahí dominaron el Congreso prácticamente, y además que por eso también el Instituto Indigenista Interamericano después también se le asegura su sede en México, ¿no? Lo que hace la Revolución Mexicana, por ejemplo, esto lo tomo de José Bengoa, ¿no? Un historiador chileno que hace una sistematización de las etapas de la política de los estados americanos respecto a los indígenas. Dice: la Revolución Mexicana rompe, digamos, con lo que él llama la etapa del gamonalismo y del silencio indígena. Es decir, lo que hace la Revolución Mexicana es empezar a tomar, aún con todas las críticas que le podamos hacer, con todo el paternalismo, con toda la violencia, la imposición muchas veces de discursos, pero asume una voz indígena por primera vez en los gobiernos de América. Y si hablamos entonces de este indigenismo, ¿qué es lo que tienen en común? Por un lado, esto, ¿no? La denuncia de lo que se llama la opresión del indio. Después, la búsqueda de políticas de superación. Y acá es donde entra lo que han dicho los compañeros anteriormente, el concepto de integración, que hoy en día, desde el hoy, lo podemos cuestionar también, decir que ese concepto de integración implica una integración subordinada, que implica, digamos, ir a veces en contra del reconocimiento de muchas diversidades, pero en ese momento era una gran cosa que se hablara de la integración y no de la desaparición. Y después, algo que es muy importante es los autores indigenistas en otros países de América hablaban del carácter mestizo del continente. Y acá es donde la Argentina se baja un poco. Por eso es que la Argentina nunca terminó de cuajar mucho con este discurso indigenista, y va a ser el peronismo el que va a tomar un poco esa bandera, ¿no? Con la reivindicación de las clases populares, pero no termina así todo de definirse como una nación mestiza. La Argentina no termina de definirse de esa manera. Entonces, esto hace que la Argentina tenga por eso una participación mucho más pálida en estos eventos. Si uno toma hoy en día este documento, hay varios documentos, pero el principal, el que declara, justamente recomienda esto del Día del Indio, que se puede ver en internet, ahí, por ejemplo, se establece, ¿no? que es una continuidad de este primer congreso indigenista que se hace en la ciudad de Pátzcuaro, que queda en el departamento de Michoacán, en el estado de Michoacán. Se reúnen en una posada, que es la posada del Vasco Quiroga, ¿no? En Pátzcuaro. Viene de un congreso anterior que se llamó Congreso Indianista Interamericano, y que se había celebrado en Lima en 1938. En esos 2 años cambia el nombre de indianista por indigenista. Esto de indianista e indigenista fue una discusión que perduró incluso durante los años 70, 80, 90, siguió vigente como, una oposición entre un discurso indianista donde prevalece la agencia indígena, la iniciativa indígena, y lo que es un discurso indigenista que puede ser bien intencionado, pero que baja de arriba de alguna manera, ¿no? Bueno, esto un poco nos marca también un poco cómo se dieron esos primeros congresos.
El siguiente congreso, el que va a llamarse Primer Congreso Indigenista, se iba a hacer en La Paz, en Bolivia, pero por cuestiones de la política interna de Bolivia no se puede hacer, y entonces se cambia la sede a México. Y ahí es cuando se hace en Pátzcuaro, ¿no? Se hace del 14 al 24 de abril. Son 10 días que dura este congreso. ¿Y por qué el día 19? Porque el día 19 es el día que llegan los delegados indígenas. Es decir, los primeros días estaban los embajadores, los funcionarios, los políticos y los antropólogos, los escritores, los filósofos, y el 19 llegan los delegados indígenas. Entonces, el Congreso decide que va a celebrar esta primera vez en que delegados indígenas participan de igual a igual en un congreso con estadistas, intelectuales, etc. Por eso el 19 se celebra el Día del Indio. La Argentina participó en ese congreso con 2 personas en 1940, ¿no? El embajador argentino en México, que era Juan Carlos Valenzuela, y una congresista, una disertante que se presenta como señorita María Luisa Corneli, que yo pido disculpas porque no tuve tiempo de investigar quién es María Luisa Corneli, pero tal vez alguna persona acá en la reunión lo sepa. Pero lo que sí puedo decir es que estas 2 personas, tanto el embajador como la señorita María Luisa Corneli, no aparecen después mencionadas ni en los grupos de trabajo ni presentan ponencias, ¿no? Esto lo que yo quería decir es que si bien, por ejemplo, el país que más delegados envía es Estados Unidos, después viene México y mucho después Perú. Sin embargo, después cuando uno ve en las mesas de trabajo y las ponencias y las recomendaciones cómo fue la actividad de los distintos países, o sea, realmente cuánto se trabajó en ese congreso, uno ve que Estados Unidos baja muchísimo y solamente presentan un par de cositas en relación a Alaska, alguna ponencia en relación a Alaska y alguna reserva de las Sioux y alguna otra, que es donde Estados Unidos acota la realidad indígena y como Argentina no se reconoce como nación mestiza. Pero en cambio, la participación dominante es de Perú, México, Ecuador, incluso países como Guatemala, los demás países centroamericanos. Y esto le va a dar un poco el tono después a lo que va a pasar cuando se funde, por recomendación de este mismo Congreso, el Instituto Indigenista Interamericano, que va a seguir haciendo congresos, en principio cada 3 años, entonces el siguiente congreso a los 3 años se hizo en Cusco, pero después, bueno, se fueron, por distintas cuestiones, a veces se fue ampliando ese lapso de tiempo, pero uno ve que permanentemente, digamos, como que la mirada estaba puesta principalmente sobre México, Centroamérica y los países andinos, ¿no? Son los que más dieron, digamos, los protagónicos, ¿no? En estos trabajos y en los demás presentaciones que se fueron haciendo en los años sucesivos. Bueno, y para terminar, esta institución que pasó a ser el Instituto Indigenista Interamericano, por ejemplo, sostuvo una revista, América Indígena, que empezó a publicarse en 1941 y que existió hasta hace muy pocos años. Ahora creo que no se está publicando, pero hasta hace pocos años se seguía publicando. Y bueno, por ejemplo, en el segundo número en el número 4 del segundo año, aparece un artículo para decir los argentinos que participaron, ¿no? Una antropóloga física que trabajaba en el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, acá en Buenos Aires, que es María de las Mercedes Constanzó. Es decir, tiene una participación muy académica, ¿no? Muy ortodoxa en ese sentido. Y después otra persona que participó bastante más seguido es Ricardo Rojas, porque Ricardo Rojas era reconocido dentro del ámbito de la política indígena como el indigenista, como el intelectual amigo de los indios, ¿no? O amigo de la reivindicación de las raíces de los indígenas del pasado, ¿no? Siempre del pasado. Pero lo que había aportado Ricardo Rojas es que fue el primero, como profesor de literatura, fue el primero en construir una currícula para la materia literatura en la secundaria, y esto fue por 1910, ¿no? En el momento en que la Argentina estaba celebrando el centenario y quería, bueno, reivindicar un poco sus raíces históricas también, diferenciándose un poco de España. Hasta ese momento la literatura que se enseñaba en las escuelas era solamente literatura española, y Ricardo Rojas lo que hace es meter la literatura argentina y junto con eso la literatura gauchesca y buscar antecedentes de la literatura argentina en
literaturas americanas, entonces es el que rescata por primera vez el Popol Vuh para ser enseñado en las escuelas, y también Ollantay, que es una obra también, dramaturgia, que se atribuye, hay discusiones, pero que se atribuye a la época incaica, prehispánica, y que Ricardo Rojas, en una traducción al castellano, porque es una obra en quechua, pero en una traducción al castellano, la incluye en la currícula escolar. Entonces era, el primero que se había acordado y que había pensado que había literatura indígena, que no era, digamos que la expresión de los pueblos originarios no era solamente, digamos, un poco de lenguaje básico, sino que reconoció la literatura prehispánica, y eso no era poco en 1910, ¿no? Entonces, Ricardo Rojas tiene varios artículos que envía a la revista. Por ejemplo, el primero que manda, que es de 1943, se titulaba, esto es el título, El problema indígena en Argentina, y subtítulo, Los indígenas argentinos sufren una permanente marginación social, agresión cultural marginación social, agresión cultural y negación de su propia existencia. Denuncia esta situación y llama a generar un nuevo espíritu hacia los indígenas. Esto es el título. Después, hay varios, durante muchos años, por ejemplo, hay antropólogos que publican, argentinos y extranjeros que publican en esa revista. Por ejemplo, Alfred Métraux, que fue, digamos, un antropólogo bastante especial en ese contexto, ¿no? Con una posición bastante más sensible que lo que era la arqueología de esos años. En 1943 publicó un artículo en inglés y en castellano en la revista del Instituto Interamericano Indigenista, que hablaba del suicidio entre los mataco, como se llamaba en esos momentos, la academia llamaba al pueblo wichí, el suicidio entre los mataco en la Argentina. Y en el abstract decía, los matacos presentan un alto porcentaje de suicidios, considero que esta práctica está agudizada por el proceso de aculturación y opresión que sufre este grupo, ¿no? Hace un estudio sobre el suicidio, un típico estudio etnológico, pero lo atribuye a la situación de opresión, ¿no? Este era el tipo de publicaciones que se hacían en el órgano, entonces esta revista, que era el órgano de el Instituto Interamericano con sede en México, que deriva de este Congreso de Pátzcuaro y de los que siguieron, y que era tal vez un lugar donde me parece que algunos intelectuales argentinos publicaban lo que no podían publicar acá, o lo que no estaba, digamos, tan visto o tan reconocido en la Academia Argentina, donde se seguían haciendo trabajos etnológicos clásicos y donde incluso hasta la recuperación de la democracia, hasta hace unos pocos años, la cuestión de la política relacionada con la cuestión indígena era prácticamente mala palabra, ¿no? Si un antropólogo hablaba de la opresión, o hablaba de la desigualdad, o hablaba de la cuestión política en relación con los pueblos indígenas, le decían, bueno, está bien, pero eso no es antropología, eso es para el comité o para la unidad básica, pero no lo hagas acá, en la universidad, ¿no? Entonces, en cambio, este instituto, a través de esta revista, permitió que muchos intelectuales publicaran cosas que no se podían publicar por estas razones de censura o de autocensura, ¿no? Y también en esta revista publicaron militantes como Eulogio Frites. Es decir, Eulogio Frites hizo contribuciones sistemáticas a este instituto y además fue parte de los editores de la revista en una época, y además lo nombro especialmente a Eulogio Frites, sabiendo además que Nilo ha compartido tanto con él. Eulogio Frites después continuó con otras reuniones que sucedieron a estas reuniones indigenistas, que son las reuniones de Barbados, ¿no? Las llamadas reuniones de Barbados, que se realizaron en 1971, 1977 y 1993, donde la cuestión indígena se trató con una mirada, por un lado, mucho más atenta a la voz indígena. De hecho, Eulogio Frites contaba que ya en los congresos de Barbados, para que no pasara lo mismo que pasó en Pátzcuaro, donde al final la mayoría de los que intervinieron eran funcionarios, intelectuales, etc., y había pocos indígenas, que en Barbados se garantizó que hubiera por lo menos la misma cantidad de indígenas que de intelectuales no indígenas. Y ya después, en los últimos congresos, en las últimas reuniones de Barbados, directamente la militancia indígena superó en número
a digamos, a los enviados oficiales de los gobiernos y de las universidades. Además, bueno, con influencia, por ejemplo, de la teología de la liberación, es decir, estamos hablando de reuniones que se están dando en los años 70, donde ya el marco político, intelectual es otro, ¿no? Y bueno, lo menciono porque sé que Nilo tiene algo para contar, ¿no? De esas reuniones, me parece. Y bueno, lo que quiero decir, cierro con esto, es que me parece importante detenernos a considerar en estas fechas no la celebración folk, ¿no? Como se ha hecho muchas veces, el Día del Indio, entonces ese día hablamos de las costumbres y hablamos de, no sé, de algunos personajes históricos, sino de detenernos a pensar cuáles son, digamos, los reclamos que todavía faltan, ¿no? ¿Cuáles son estas tareas que todavía quedan por hacer? Valorar lo que se ha hecho, reconocer el trabajo constante y terco de la militancia indígena y además con todos los costos que esto tuvo, ¿no? Porque Nilo contó algo de lo que él puede contar a partir de su trayectoria, pero nos damos cuenta, ¿no? A través del relato de Nilo, todos los daños que han sufrido las familias indígenas por seguir reclamando sus derechos, por seguir reclamando sus territorios. En este año, por suerte, tanto para el 24 de marzo como para el 2 de abril, en estas conmemoraciones, se vio, hubo mucha visibilidad de la recordación de la incidencia de estas fechas y de estos momentos, digamos, desgraciados de nuestro país en lo que hace en los pueblos indígenas, ¿no? Cómo los pueblos indígenas han sufrido la dictadura, cómo han tenido persecución, cómo han tenido que luchar en condiciones realmente difíciles, cómo luego han participado en la guerra de Malvinas, cómo han contribuido con soldados, que hoy en día algunos son sobrevivientes, otros están muertos, pero que hasta hace muy poco tiempo no se les reconocía, ¿no? Con esta idea de que los indígenas están por otro lado y que la historia nacional no tiene nada que ver, ¿no? Y en realidad lo que vemos permanentemente es cómo estos procesos históricos nos atraviesan a todos, ¿no? En el caso de Nilo, yo quiero decir que, por ejemplo, la familia Cayuqueo, y también esto lo digo por Jorge, la familia Cayuqueo fue una familia especialmente perseguida, espiada, no solamente se le quitó casi todo el territorio que tenían, no el que tenían por derecho, ¿no? Ancestral, por supuesto que eso ningún pueblo originario lo tiene en este momento, sino inclusive el que le había reconocido Mitre, ¿no? Que era una parcela, y sin embargo de esa parcela han perdido por la injusticia y por, digamos, la tranza entre sectores políticos y judiciales y los poderosos locales han perdido gran parte del territorio, y encima, por reclamar por esas cuestiones, han estado espiados. Aparecen, por ejemplo, en los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, no solo la de la época de la dictadura, la del general Camps, aparecen las fichas, están las fichas de la tía de Nilo que mencionó, Magdalena Cayuqueo, sino también de Simón Cayuqueo, Félix Cayuqueo. Hay varias personas que están fichadas permanentemente y hasta momentos tan recientes como la década de 1990, la policía de la provincia de Buenos Aires lo seguía espiando, ¿no? Entonces, quiero decir, no ha sido este un camino fácil, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con la celebración de una de estas fechas, tenemos que saber que el hecho de que se hayan logrado cosas, de que hoy en día esto se recuerde en las escuelas, de que hoy en día haya programas de salud intercultural, que haya ciertos acercamientos, que haya presencia de alumnos indígenas en las universidades, que cada vez son más abundantes, por suerte. Esto tiene que ver con una historia de lucha, ¿no? Que se ha dado en condiciones muy difíciles, muy desiguales y muy silenciada, muy negada en un país que hasta hace muy poco tiempo siguió pensando que era la Suiza en América y que no tenía nada que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que yo quería decir. Gracias por la invitación. Jorge, si me permitís, puedo responder a un par de preguntas que veo aquí, o tres, sobre la palabra indio, aborigen, originario, indígena. ¿Por qué existe eso? Realmente en los años 80, cuando discutíamos en el grupo de trabajo sobre las llamaban poblaciones indígenas y no querían reconocer los pueblos,
pero lo aceptamos con tal de seguir en las Naciones Unidas ahí discutiendo los temas que nos interesaban. Había mucha controversia en decir indígena, originario, grupos tribales, tribus, porque los africanos no se reconocían como indígenas, y Naciones Unidas propuso que nos denomináramos indígenas para poder, que un nombre denominador común, ¿no? Para todos los pueblos indígenas del mundo, porque no solamente los indígenas de las Américas, ahí vamos las Naciones Unidas, sino de África, Oceanía, Groenlandia, de África, de todos los países, ¿no? Entonces, inclusive hasta los Sami de Escandinavia, que se consideran indígenas, ¿no? Los llamados lapones. Entonces se adoptó el término indígena. Sin embargo, nosotros acá en Argentina decimos originario, porque somos de acá, no vinimos de los barcos, ¿no? Estamos acá, el pueblo mapuche, por ejemplo, según los arqueólogos y antropólogos, no sé si Diana me lo puede corroborar, hay como 14.000 años de historia, ¿no? Y yo sea de paso, excelente tu presentación, Diana. Y si por otro lado, en el Collasuyo, en Bolivia y No, eso es Perú, para mí. se formó un grupo, los movimientos indígenas se denominan indianistas. ¿Qué quieren decir? Porque dice que con el término indio nos oprimieron, nos doblegaron, nos masacraron, y con ese término indio vamos a levantarnos y vamos a hacer la revolución y vamos a liberarnos. Por eso muchos movimientos indígenas en el Collasuyo y también en Argentina, en parte en Jujuy, se llaman indianistas, ¿no? Entonces, eso es un término que queremos aclarar, porque Naciones Unidas dice indígena, pero nosotros también decimos eh, eh, originarios o indígenas a veces cuando necesitamos, porque en la Constitución argentina reconoce a los pueblos indígenas, pero no a los indios ni a los originarios, ¿no? José Carlos, querías decir algo, creo. Bueno. Activar el micrófono. No. Tal vez un par de palabras. Él es José Carlos de Costa Rica, de Boruca, del pueblo Boruca. El pueblo Brunca. Brunca, perdón, Bueno. no Boruca. Bueno, muy buenas noches y bueno, qué interesante las tres exposiciones que han puesto ustedes y los felicito porque creo que es una forma de hacer conciencia, no solo en su propio país, sino en muchos otros países y los felicito por eso, ¿no? Tal vez yo solo quería agregar algunas cositas pequeñas, que el movimiento que nosotros iniciamos hace muchos años, hay dos personajes en principio. ¿Te acuerdas del Chief de Skagen, que llegó en 1921 o 22, por ahí así, a Ginebra, y no le permitieron ingresar? Él iba a hacer una denuncia sobre los derechos territoriales que estaban sufriendo con la invasión europea. Y pasó un año el Chief de Skagen en Ginebra y no le permitieron ingresar a la sede de las Naciones Unidas. No se llamaba sede de las Naciones Unidas, no me acuerdo ahorita el otro nombre. Liga de las Naciones o había... Sí. Luego hubo una excelente amistad entre él y el alcalde de Ginebra, y eso nos trajo pues que después nosotros 50 años después llegáramos y fuéramos muy bien recibidos también por el alcalde de Ginebra. Este hombre, pues tenemos que agradecerle mucho el empeño que él hizo, aunque no lo logró, ¿verdad? Después de él estuvo el maorí, creo que era Ratana, que pasó mucho tiempo también, no menos que el Chief de Skagen, haciendo el intento en Ginebra de ingresar a las Naciones Unidas para poder pues, discutir en la problemática que ellos vivían también de los maoríes, y igual no le permitieron. Y también creo que es digno pues hacer mención de algunos personajes que han estado, aunque no indígenas, profesionales que trabajaban en la Liga de las Naciones y otros que nos ayudaron. Pero ya en la época de que se estableció las Naciones Unidas y cuando llegamos en el 77,
primera conferencia que tuvimos en Ginebra, estaba ya el doctor Stavenhagen por ahí, quien en 1981, que inició el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, don Augusto Stavenhagen, don Augusto Williamson Díaz, realmente fue un soporte muy, muy importante para que nosotros pudiéramos ingresar a las Naciones Unidas a discutir nuestros problemas. También se me viene a la historia un poco que en la reunión Nilo que estuvimos en el 77, estaba el doctor Rome Chandra, era el que dirigía la reunión ahí, y la India. En una oportunidad me fui caminando con él para otro punto ahí dentro del edificio de Naciones Unidas, y salían las personas, nunca se me olvida, una dama muy elegante reclamándole al doctor Chandra que por culpa de él se estaba ensuciando todas las instalaciones de las Naciones Unidas en Ginebra. Realmente yo me sentí ofendido y yo casi hablo, pero no, yo me calmé. El doctor Chandra me dice, tranquilo, tranquilo. Después me dice, no se preocupe. Usted se va a dar cuenta en pocos años los cambios que van a haber en esta institución. Y muchos de los que están reclamando ahora la presencia de los pueblos indígenas aquí en Ginebra se van a arrepentir, y no solo eso, sino que van a tener su trabajo a raíz de que ustedes están ingresando acá. Y eso me consoló mucho a mí el doctor Rome Chandra, y me fui después ya, pero por dentro yo me sentía muy mal, porque era una ofensa directa a nosotros que estábamos en Ginebra. Así es, Creo que también para la historia y para los compañeros, yo no les voy a quitar mucho tiempo, pero quiero hacer mención de dos personas muy importantes que nos ayudaron para el ingreso del tema de la discusión de los derechos indígenas en Latinoamérica, bueno, en las Américas, y fue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue el doctor Rodolfo Stavenhagen y el doctor el doctor Vargas Cedeño, algo así, ¿no? Sí, que trabajaba como secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas dos personas nos ayudaron muchísimo, y fue gracias a una conversación que tuvimos aquí en Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la necesidad de que las Américas contaran con un instrumento jurídico o similar para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Estos dos hombres yo los tengo muy presentes porque fueron un gran apoyo, ¿no? Y así que creo que con estas menciones así en la historia de nuestro movimiento hay que tenerlos presentes, porque creo que sin ellos no habríamos tenido un ingreso muy fácil, ¿no? Y gracias, Jorge. bueno, yo tengo mucha historia, como lo dijo Nilo, pero ya voy a parar aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de saludar a toda esta gente tan amable que está escuchando esta conferencia. Gracias. Gracias, José Carlos. Y hay que tener en cuenta que esto que pasó en el 77, por primera vez yendo a las Naciones Unidas, se daba en un contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Rome Chandra, que era un hindú de la India, era presidente del Consejo Mundial de la Paz y que era del Partido Comunista. El Consejo Mundial de la Paz no era del Partido Comunista, pero decían que él sí. Por lo tanto, lo tenían fichado, como lo seguían varios agentes en Ginebra, me acuerdo. Él decía, ahí hay varios agentes que me están mirando, porque no lo dejaban entrar a las Naciones Unidas, pero como era una organización reconocida como ONG en las Naciones Unidas, no tenían más remedio, pero lo querían expulsar, no solamente a él, sino estaban investigando cuáles delegados indígenas tenían conexión con grupos subversivos, y era la época muy, muy terrible, porque inclusive ahí conocimos a Yasser Arafat, que era el líder de la OLP,
la Organización para la Liberación de Palestina, también conocimos a Nelson Mandela, que también venían a las Naciones Unidas. Correcto. Y ahí había una guerra entre Israel y Palestina, porque en esa época los palestinos eran muy fuertes y los querían desalojar, y había una continua bombardeo en esa época. Después continuó hasta hoy día que derrotaron a los palestinos, pero en esa época era una guerra muy fría. Y también conocimos a Nikita Khrushchev, que vino una vez a la reunión, que era un viejito, ya presidente de la Unión Soviética, ¿no? Y la Unión Soviética era un cuco para todo el mundo, era el comunismo, era el diablo, ¿no? Toda una campaña del diablo, a tal punto que me acuerdo que estábamos en Ginebra, la familia de ginebrina de Suiza, en cada edificio, en cada casa tenían un sótano, proveyendo con comidas comidas no perecederas, porque ellos tenían miedo que en cualquier momento los atacaba la Unión Soviética y no iban a poder salir de sus casas. Entonces querían conservar comida en los sótanos de las comidas. Yo estuve viendo esos sótanos de comidas no perecederas, secas, ¿no? Para que pudieran durar años, agua, pero en caso de que la Unión Soviética atacara Europa. Era todo, se había creado toda una campaña así de temor en contra del comunismo. Por supuesto que nosotros, los que estábamos luchando por los derechos indígenas, también éramos considerados comunistas o del Partido Comunista o filocomunista. Así que fue una época terriblemente brava, y eso nos tocó mucho el exilio, y muchos hermanos fueron también acribillados, ¿no? Así que quería mencionar ahí lo que decías, Diana, de la reunión de Barbados del 71, esos mismos personas que hoy la mayoría se murieron, desgraciadamente, fueron los que en 1980 organizaron el cuarto tribunal Russell, de este filósofo inglés que era muy famoso por defender los derechos humanos, y se hizo un tribunal en Rotterdam, en Holanda, para condenar, juzgar a aquellos gobiernos que cometían violación en contra de los pueblos indígenas. Y yo vivía en Perú y fui representante del representando al Consejo Indio de Sudamérica, con Tomitila Chungara y Jorge Tumiri desde Bolivia. Así que fue toda una historia, bueno, que eso es parte de mis memorias en el libro, así que espero que lo podamos tener pronto. Gracias, Jorge, por todo. No, por favor, Nilo, a vos por tu excelente exposición. Diana, agradecido en gran manera. Ya puse ahí mirando el chat, porque es impresionante el chat como se escribe y se pone. Para mí una excelente exposición, una clase magistral, que yo me voy pero recontento, ¿no? Lo puedo ver en cómo se transcriben todas las consultas y todo lo que se va dialogando a través del escrito que se en este chat, y realmente feliz de poder festejar junto a ustedes este día y tomar otra dimensión para aquellos amigos que nos acompañan en lo cotidiano, digamos, durante todo el año, ya sea en el trabajo, a través del Facebook, a través de los distintos medios de comunicación que tenemos hoy en día, y seguramente todos nos llevamos otra dimensión de lo que es festejar este día, que como decía anteriormente, ¿no? Yo, para mí en la escuela era dibujar algo y tenía nos decían, bueno, este era nuestro día. Y después por distintos motivos se dejó, digamos, de recordar ese día, pero no tomaba toda la dimensión en todo lo que significó ese encuentro en aquel momento para nuestros hermanos que, como hasta el día de hoy, siguen luchando y dejándonos la posta como los chasquis para seguir llevándose adelante, digamos, lo que tiene que seguir para un país mejor para todos, digamos, ¿no? Donde todas las voces deben ser escuchadas, comprendidas y de alguna manera para enriquecernos, digamos, ¿no? Así que... Jorge, solamente una preguntita. Hay varias preguntas para Diana. Si tienen alguna publicación o algo, ¿todo les puede responder, Diana? Hay varias preguntas, pero quizás no hay tiempo para responder todas. Por eso creo que es importante, ¿no? Para que las personas que quieran tener acceso a publicaciones. Y no sé, Diana, que nos diga ahí, porque o una dirección. No sé cómo hacer ahora, porque yo puedo pasar un link, pero no lo tengo en este momento. Si yo te lo paso, Jorge, ¿vos podés pasárselo a la gente que está en el chat? ¿O ya una vez que se cierre, no? No, me lo pasás y yo lo paso después a Artes Visuales. Artes Visuales lo sube acá en el, digamos, bueno. en la página. Sí, en la página de la dirección, y entonces así durante la semana con tiempo se solicita, ¿te parece? Está bien, porque ahora todo está en internet, así que Exacto. Paso esto y después se pasa el link y cada uno lo baja, o si no, son PDF que se pueden bajar, son livianos, así que
Sí, me Exacto. comprometo. Gracias Bien, por el gracias. interés. Gracias. Mauro. Ahí está, voy a compartir un segundo la pantalla. Espero que se vea bien. Bueno, este es el flyer de la segunda parte de esta charla. Quiero agradecer a Diana, a Nilo, a Jorge por sumarse a nuestras actividades de la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación, a cargo de Julieta Pereira, que por compromisos no pudo estar presente, así que les deja su saludo. Y bueno, invitarlos a todos y todas el próximo jueves. Vamos a tener una charla, la segunda parte de por qué celebramos el Día Americano del Indio. Van a estar participando Valeria Mappelman, Marcelo Chiavaza, Rita Camaño y bueno, Jorge Cayuqueo. Así que esta charla que tuvimos recién la vamos a estar colgando en nuestra página Facebook, Artes Visuales Varela, nos pueden buscar en Facebook e Instagram. También pueden seguir la muestra virtual de Jorge Cayuqueo y de artistas locales y regionales en el marco de los festejos del 19 de abril, Día Americano del Indio. Bueno, muy agradecido, gracias Diana nuevamente, gracias Nilo, gracias Jorge. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta como para hacer un cierre, si no damos finalizado esta reunión. Había varias preguntas, pero yo no las puedo leer ahora. Si quieren pueden escribir en el chat alguna pregunta, si no, activan el micrófono y pueden decir algo. Hola. Hola. Sí, Hola. te escuchamos, dale. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Disculpen, no pude conectarme justo en horario. Por ahí tal vez lo trataron o lo expusieron. Pero está bien. Si uno no conoce sus raíces, no sabe dónde está parado y mucho menos tiene conciencia de su futuro. Pero me gustaría, si alguien puede complementar a estas propuestas. Para caminar hacia una verdadera integración, para que se visibilice, para que vayamos todos juntos, para que nadie se quede atrás y para que todos tengamos todo lo necesario y para que a nadie le falte nada. La propuesta de mujeres indígenas de la Via Yalas es visibilizar y que esté en la jurisprudencia, por lo menos a partir de lo que es el Estado argentino, para trabajar a partir de asambleas constituyentes, caminar a la jurisprudencia de Estado plurinacional. O sea, ya no es solamente una simple reforma en la Constitución. Y ejemplos de ellos tenemos en nuestra Via Yala. Más allá de los problemas, de los aciertos y desaciertos muchas veces que nos toca transitar. En este caso, en el Estado plurinacional de Bolivia. Estado plurinacional para que realmente seamos reconocidos, y no solamente reconocidos, que se lleve a la práctica, nuestra vida en conexión con la Madre Tierra, con nuestra Pachamama, con nuestra Ñuque Mapu, para que realmente podamos crecer desde nuestra cultura, nuestra educación, nuestra salud y en todas las áreas. Eso, y también todo tiene que ver con todo, profundizar la descolonización, despatriarcalización
de este sistema uninacional. Y también otra de las propuestas, entre otras, es para nosotros, como quechuas, como aymaras, es el suma causa y suma camaña. El vivir bien, buen vivir. Ese no vivir mejor de una minoría privilegiada a costilla de las grandes mayorías, a costilla de ese sufrimiento de las grandes mayorías, para que podamos caminar hacia un horizonte de equilibrio y armonía permanente. Son una de nuestras propuestas para hacer nosotros mismos, para que realmente tengamos, valga la redundancia, ese equilibrio y armonía, para que realmente se respeten no solamente los derechos de los seres humanos, sino los derechos de toda forma de existencia y los derechos de la madre tierra. Muchas gracias. Me gustaría si pueden complementar, hermanas y hermanos, nosotros saludamos con un Jayaya, Causachun, Haili Haili, Marichua, saludando a nuestras hermanas y hermanos, y disculpen porque no, obviamente no sabemos los idiomas de todos nuestros hermanos, que son, por lo menos acá, en lo que denominamos Argentina, más de 36 pueblos naciones. Jayaya Causachun, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, yo soy Nila Guaymatusus del movimiento de mujeres indígenas de la Via Yala. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, Jorge, me parece que cortamos acá, ¿no? Bueno, sí, hermanos, queremos despedirnos entonces agradecido, y como dijo Mauro Prado, los esperamos entonces en la próxima reunión, que va a estar Valeria Mappelman comentándonos, y bueno, los esperamos. Todavía quedan 3 Zoom más que lo vamos a ir subiendo a las redes, digamos, para no saturar en información, y una alegría nuevamente haber compartido este espacio. Gracias por lo que nos hemos visto, y estuve mirando las otras pantallas, quienes estaban también en el chat, así que agradecidos, hermanos, y bueno, un feliz día para todos. Marichihuey, como dice Peucayal, nos estaremos viendo. Jayaya, hermano. Jayaya. Gracias. Muchas gracias. Jayaya. Gracias, Mauro. Jayaya. Gracias, Artes Visuales. Gracias a todos. Municipio de Gracias, Florida Varela. Nilo, Diana, Gracias, Jorge. hermano, a todos los Gracias. que estuvieron presentes. por participar. Gracias. Gracias a todos. Chao, Salud. Nilo. Chao, Jorge. Gusto verte, Chao, chao. Laura. Hemos Qué visto de bueno. todo. Qué Ahí está lindo. de Chubut, hermana Marcela, De Osvaldo, Formosa. Ignacio. De todo el país hemos estado presentes. De Mendoza. Agradecidos por este compartir todo este tiempo. Gracias, hermano. Sinceramente, gracias. Feliz día. Gracias. Y entrar presentándote.